No, hombre, a usted. No, hombre. No, 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 por favor. Por favor, Mónica. Ya le colocaron. Hola, sí. Tienes activados los subtítulos. Es que para que no haya choque cultural. ¿Verdad? Hola. Hola. Mentira. Buenos días. Yo le decía que las traducciones de ahora decía Yoda. Decía Yoda, decía Toyota. No sé. Puedes ir pegando las sombras así. Una delicia, es delicia. No, no puede. Cuando son más chiquitos. Estaba llorando. Ay, no sé. Sí. Mañoso. Please. Por favor. Ok, ya me voy. Necesito que me vaya. Aquí hay un espíritu. Eso está bien. Oye, si pone ahí abajo algo, ¿tú lo pusiste? No. 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 ¿Y cómo lo quito? No sé cómo se quite. Ok. A lo mejor ahí en los botones de abajo. Ok. ¿Cómo se llama el Aquí. Hola. Ludovic. No sabía que se Ok. llamaba. Buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de estadificación a distancia del cáncer colorectal. Mi nombre es Cristian Acosta David, soy residente de primer año de Radiología e Imagen del Hospital Universitario y mis maestros asesores fueron el doctor Matías Salina Chapa y el doctor Adrián Negreros Osuna. Los temas a tratar el día de hoy vamos a hablar de anatomía, epidemiología, sus factores de riesgo, fisiopatología, la clínica, los métodos de imagen, la clasificación TNM, que es lo que nos vamos a enfocar, y unas pequeñas conclusiones. En cuanto a la anatomía, tenemos que tener en cuenta que el intestino grueso es donde se absorbe el agua de los residuos no digeribles del quimo líquido, convirtiéndose como tal en heces semisólidas que se almacenan y se van acumulando hasta el momento de la defecación. Está compuesto básicamente por el apéndice ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto, sigmoides, recto y conducto anal. Además hay que tener en cuenta que estas aculaciones, es decir, estas formas de saco, se llaman austras y vienen o son dadas por las tenias, que son estos engrosamientos del músculo como tal. Respecto a la irrigación, está dada por la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior.
La arteria mesentérica superior irriga lo que es el colon derecho desde el apéndice, ciego, colon ascendente y 2/3 proximales del colon transverso. Entonces, la arteria mesentérica superior va a dar ramas derechas, que de inferior a superior son la arteria iliocecal, o también conocida como iliocecoapendiculares, da 4 ramas, bien sea por su nombre, para el ilion, para el ciego, para el apéndice y para el extremo distal del colon ascendente. La arteria cólica derecha también da ramas ascendentes y ramas descendentes. La arteria cólica media, ¿sí?, que es la primera rama de la arteria mesentérica superior, va a irrigar como tal a lo que es el colon transverso. Y la arteria mesentérica inferior da la arteria cólica izquierda, ¿sí?, que da ramas tanto ascendentes como descendentes. A su vez, da entre 3 a 5 ramas de arterias sigmoideas, que irrigan, pues, como su nombre lo indica, la parte del colon, del recto, sigmoides, y puse esta imagen para determinar que respecto a la mucosa vamos a tener lo que es la mucosa, submucosa, muscular y la serosa como tal. ¿Por qué? Porque es importante, porque más adelante vamos a determinar el estadio respecto al la T. En cuanto al drenaje venoso, respecto al recto, vamos a empezar, van desde las venas rectales inferiores a la vena pudenda interna y luego a la vena cava inferior y a las venas rectales medias que drenan directamente a la vena ilíaca interna. Desde el ángulo esplénico vamos a tener en cuenta que pasan desde el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, sigmoides y recto, ¿sí?, van a drenar a la vena mesentérica inferior, como podemos ver aquí, y a su vez van a unirse con la vena esplénica, y la vena esplénica junto a la vena mesentérica superior van a dar lo que es la vena porta. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque para la diseminación hematógena a distancia es prácticamente, como tienen un flujo laminar, todo lo que es o los cáncer o las lesiones que se encuentren a nivel de el colon descendente, tercio distal del colon transverso, sigmoides y recto superior, van a llegar directamente al lóbulo hepático izquierdo. Sin embargo, las lesiones de cáncer que se encuentren a nivel del ciego, colon ascendente y 2/3 proximales van a ir por la vena mesentérica superior y van a dar lesiones tumorales a metástasis a lóbulo hepático derecho. Entonces es muy importante para que nos vayamos dando cuenta, si vemos una metástasis a nivel de qué lóbulo, podemos identificar de qué segmento. ¿Pero dónde le hizo eso? Respecto pues o sea, el artículo como tal, sí, es que leí varios, pero sí. Lo que pasa, miren, es que no es que el colon izquierdo se vaya a ir hacia el lóbulo hepático izquierdo y el derecho hacia el lado derecho. O sea, pueden dar metástasis en ambos lóbulos. Sí. Y lo importante es que la irrigación del sistema portal va prácticamente desde el ciego hasta el tercio medio del recto. Entonces, estos tumores dan normalmente cuando son metástasis hematógenas hacia el hígado. Y la porción más interior del recto, como va al drenaje venoso sistémico a través de las venas ilíacas, es más común que da metástasis al pulmón. Eso es lo que tenemos que saber. La parte de si va al lóbulo hepático derecho o izquierdo, en realidad cualquiera de los dos lados puede dar a cualquiera de los dos lóbulos. ¿Okay? Sí, eso es lo que iba a decir respecto a la conclusión, que lo que es del, digamos, recto medio y recto inferior van a dar metástasis a pulmón, mientras que lo que es del colon va a dar metástasis a hígado principalmente. Respecto a epidemiología, vamos a tener que el cáncer colorectal va a ser, de todos los cánceres, el tercero de incidencia a nivel mundial, tanto en hombres como en mujeres. Y va a ser el segundo en mortalidad en hombres por detrás del cáncer de pulmón y el tercero en mujeres por detrás del cáncer de mama y de pulmón.
Si bien tenemos una sobrevida general de entre 55 y 65%, va a determinarse, depende del estadio, en el cual lo encontremos. Si es en el estadio 1, va a ser cerca del 85-90%. Si es en el estadio 2, va a bajar al 70%, estadio 3 va a aproximadamente el 55-65%, y en el estadio 4 ya va a ser muy bajo, lo cual va a ser del 10 al 15%. Su edad de presentación va a ser en general a los 60 años, aunque también está viendo afectada a las personas de menor edad, de 50, 30, inclusive hasta 30 años, lo cual apunta a que es una influencia de los patrones tanto dietéticos, la obesidad y los factores del estilo de vida en los cuales estamos en la actualidad. En cuanto a los factores de riesgo, ya habíamos dicho que la edad mayor a 50 años, una historia familiar de cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque hay un incremento del riesgo entre 1.5 a 2 veces en las personas con una historia familiar de cáncer colorectal, pasando por una dieta rica en grasas saturadas, baja en frutas y vegetales, alcoholismo, sedentarismo, obesidad, tabaquismo y la enfermedad inflamatoria intestinal, que tiene una incidencia acumulada que va desde el 2% a los 20 años hasta el 43% después de los 40 años. Como tal, en factores de riesgo, los síndromes hereditarios, vamos a tener la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Garner, el síndrome de Turcot, el cáncer colorectal hereditario no polipósico o síndrome de Lynch conocido, y los síndromes de poliposis amartomatosos, que está el de Peutz-Jeghers, la esclerosis tuberosa y la poliposis juvenil, así como el síndrome de Caudy. Respecto a la fisiopatología, vamos a tener 3 vías. La primera es la vía clásica, la segunda es la inestabilidad de los microsatélites y la tercera es la hipermetilación de las islas CpG. En cuanto a la vía clásica, que es la mutación más temprana, hay una mutación en el gen APC, que es el gen de la polipomatosis adenomatosa coli. ¿Qué es lo que va a hacer? Este gen es un gen supresor tumoral, que se une a la beta-catenina, que la beta-catenina es como tal la encargada de inhibir como tal la señalización, es decir, va a inhibir la apoptosis. Cuando este APC muta, es decir, la beta-catenina queda libre y no hay esta apoptosis, no hay esta muestra celular programada que subsecuentemente junto al KRAS, que es un oncogen, y al P53, que es el guardián del genoma, van a hacer que haya una proliferación y va a pasar lo que se llama adenoma a carcinoma. La segunda vía se llama de inestabilidad de los microsatélites, o también conocida como inestabilidad pues, de los cromosomas. Esta vía es importante porque es la que se presenta en el síndrome de Lynch, que es decir, el cáncer colorectal no polipósico, en la cual vamos a tener que los genes MMR, que son los genes reparadores como tal de la mucosa, van a estar fallando. Al fallar, los microsatélites estables van a volverse como tal inestables y va a generarse un epitelio hiperproliferativo, que al generar el epitelio hiperproliferativo se activa el gen BRAF, que es un oncogen. Entonces, al no haber los sistemas, digamos, de regulación, va a presentarse un aumento del pólipo dentado cerrado, y va a generar como tal una serie, digamos, de cascada, y me va a generar un carcinoma y posteriormente una invasión. Y la tercera ruta, que es la hipermetilación de las islas CpG, están asociadas como tal a los genes, que son frecuentemente estas hipermetilaciones asociadas. ¿Por qué? Porque van a haber una supresión o una silenciación de los supresores de tumor. Al haber esta hipermetilación, el genoma no va a actuar bien y va a presentarse una producción excesiva como tal y vamos a generar pues un cáncer. Los tipos de pólipos vamos a tener, unos son neoplásicos y otros son no neoplásicos. Dentro de los neoplásicos está el adenomatoso. Los no neoplásicos hacen parte del hiperplásico, amartomatoso, inflamatorio y linfoides. En cuanto a los adenomatosos, vamos a tener 3 tipos: el tubular, el túbulo velloso y el velloso. El tubular, afortunadamente, es el que mayor tiene incidencia, cerca del 75 al 85%, sin embargo, es el que menos riesgo de malignidad tiene, cerca de un 5%. El túbulo velloso, su incidencia va desde el 8 hasta el 15%, pero su riesgo de malignidad aumenta, cerca del 20 al 25%. Y el velloso, que la incidencia va del 5 al 10%, pero tiene un alto riesgo de malignidad, cerca al 40%. Respecto a los adenomas, son precancerosos y su seguimiento se determina por el tamaño, el número y las características histológicas del mismo. Si encontramos un adenoma, tenemos que evaluar 3 aspectos. El primero, el número.
Entre más hayan, más riesgo. ¿Y qué número entre más? 3 o más. ¿Qué tan grandes? Más de 1 centímetro de factor de riesgo. ¿Y qué características? Pues estas que les acabo de mencionar. Si es tubular, si es túbulo velloso o si es velloso. Y el tipo histológico de cáncer colorectal más frecuente es el adenocarcinoma, sin embargo también podemos encontrar el mucinoso y el carcinoma anaplásico. Su presentación clínica puede ser muy variable. Inclusive se menciona que la mayoría somos o son pacientes asintomáticos, pasando por un dolor abdominal, el cual puede ser muy inespecífico, cambios en el hábito intestinal y depende también de qué lado del colon se afecte. Si estamos hablando del colon derecho, generalmente va a causar más sangrado y por ende una anemia subsecuente. Mientras que en el colon izquierdo va a dar más obstrucción intestinal. Los síntomas pueden ser sistémicos, pero pues son muy inespecíficos. Puede dar desde tenesmo rectal a síntomas ya propiamente dichos causados por la metástasis. Es importante que la incidencia del cáncer en el recto es cerca del 14%. En el colon sigmoide se va a ver presente en el 25%, en el colon descendente el 10%, en el transverso el 18%, en el ascendente el 20% y en el ciego cerca del 13%. Esto va a ser muy importante más adelante cuando vayamos lo de métodos de tamización o tamizaje. El diagnóstico, vamos a tener en cuenta que el gold estándar es la biopsia por colonoscopia. El antígeno carcinoembarario tiene una sensibilidad la cual es muy variable, del 30 hasta el 80%. ¿Y qué número o cuál vamos a tener o vamos a decir que es significativo o es positivo? Cuando va a ser por encima de 2.5 nanogramos en los pacientes que son no fumadores y por encima de 5 nanogramos en los pacientes fumadores. La tomografía computada en el diagnóstico, que es en lo que nos vamos a basar en la clase, es prácticamente para una estratificación a distancia, es decir, las metástasis. Y respecto a la resonancia magnética, es el ideal para una estratificación local. El PET, como ya vimos en la clase de Diego hace un par de semanas, generalmente tiene un valor de detección de metástasis intra y extrahepáticas durante la estratificación y como parte de una segunda línea para una planeación radioterapéutica, pero es el primero para identificar recurrencias. Hablando de tamizaje, vamos a tener en cuenta que la sangre oculta en heces va a tener entre 37 al 80% de sensibilidad, pero tiene limitaciones. ¿Cuáles son? Que si sale positivo, independientemente, tenemos que ir a un examen o un estudio invasivo. El enema con doble contraste me sirve y tiene una especificidad cerca del 60-70%, pero para los cáncer o los adenomas avanzados. Y no me detecta generalmente las patologías proximales, es decir, a nivel del colon derecho. Hablando de la colonografía por tomografía computada, tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero para los pólipos por encima de 10 milímetros. Sin embargo, cuando tenemos los pólipos, los identificamos independientemente, vamos a requerir un método invasivo. Todo esto nos apunta a que el mejor para el tamizaje es la colonoscopía, porque tiene una alta sensibilidad, cerca del 95%. Sin embargo, como es un método invasivo, tiene también sus riesgos, los cuales son de perforación o causar sangrados. Lo que es el tamizaje va a variar, depende de cada país. Sin embargo, en general vamos a tener en cuenta que se recomienda una colonoscopia cada 10 años después de los 50 años. Una sigmoidoscopia flexible cada 5 años. Sin embargo, como les había mencionado previamente, solo la sigmoidoscopia o rectosigmoidoscopia nos va a detectar el 40% de los cánceres, es decir, el 60% se van a ver, digamos, no se van a detectar por esto. La prueba en sangre oculta se determina que se debería hacer cada año y en enema con doble contraste o la colonografía por TAC también se puede hacer cada 5 años. Cabe resaltar que en los pacientes que ya tengan un antecedente o que tengan un familiar con cáncer colorectal se debería iniciar a los 40 años o 10 años antes del paciente que haya tenido el cáncer a la edad más joven. Me explico, si el paciente, su familiar de primer grado tuvo cáncer a los 35, se debería iniciar a los 25 años. ¿Okay?
Ya hablando de la estratificación del TNM, vamos a tener que los criterios T, los criterios N y los criterios M. Respecto a las T, vamos a tener en cuenta que el TX, pues no vamos a evaluar un tumor primario. En el T0, en cuando no hay una evidencia de un tumor primario. TI, que es cuando invade la mucosa. El T1 es cuando invade la submucosa. T2 invade la muscular propia. El T3 ya atraviesa la muscular propia, como tal hasta los tejidos. T4 se divide en T4A y T4B. El T4A va atraviesa y llega a peritoneo, y el T4B es cuando invade directamente o se adhiere a los órganos o las estructuras adyacentes. En cuanto a los criterios N, vamos a tener NX, no se puede valorar, N0, no hay metástasis en los ganglios, N1 va a determinar entre N1A, N1B y N1C. En el N1A va a ser cuando hay un ganglio regional positivo, el N1B cuando hay 2 a 3 ganglios regionales positivos, y el N1C cuando no hay como tal un ganglio regional positivo. Sin embargo, existen depósitos tumorales a nivel de las subserosas, el mesenterio y el tejido pericólico. El N2 cuando hay 4 ganglios con resultado positivo, N2A de 4 a 6 y N2B cuando son 7 o más. Yo me hacía la pregunta de que cuáles son los ganglios linfáticos regionales, y encontré pues una tabla en la cual pues, se las voy a dejar aquí. Es decir, que si tenemos una alteración o una lesión a nivel del colon descendente, pues los ganglios regionales para esta alteración son o serían los pericólicos, los cólicos izquierdos, los mesentéricos inferiores y los sigmoides. Y pues como podemos ver aquí en la tabla, para más adelante tenerlo en cuenta. Respecto a la definición de las metástasis, vamos a tener que M0 es cuando no hay una metástasis en el cáncer, M1A, M1B y M1C. Dentro del M1A es cuando solo invade un órgano, o sea, a distancia. El M1B es cuando ya invade 2 o más, y el M1C es cuando ya hay una metástasis, es decir, hay una carcinomatosis peritoneal, independientemente de que se encuentren o no en otros lugares. Es decir, que si tenemos una metástasis a peritoneo, así no haya en otros órganos, ya sería M1C. Entonces, cuando esté ISN y ISM, ¿a qué grupo lo vamos a clasificar? ¿Sí? ¿A qué grupo de estadio? ¿A qué grupo de estadio? ¿Es 1, 2, 3 o 4? Entonces, para no hacer esta como muy tediosa, vamos a identificarlo como por imágenes, es más sencillo. Entonces, en el estadio 0 es cuando tenemos un tumor TIS, es decir, in situ, es decir, en la submucosa, pero no hay ni ganglios ni hay metástasis. En el T1, el cáncer ya como tal ha crecido, ha atravesado pues la mucosa, ¿sí? Es decir, ya está en T1 o un T2, invadiendo pues la muscular. Sin embargo, no vamos a tener compromiso de ganglios linfáticos ni metástasis. En el estadio 2A vamos a tener que ya hay una invasión en T3, ¿sí? Es decir, ya atraviesa la pared del colon, el recto, pero no se ha diseminado ni a ganglios ni ha hecho metástasis. En el 2B el cáncer ya ha crecido, ya atraviesa la capa muscular, ¿sí? Hasta llegar al revestimiento del abdomen, pero todavía no tiene ganglios ni metástasis. En el 2C ya tenemos un tumor 4B, es decir, que ya invade a estructuras adyacentes, pero no va a haber metástasis ni invasión de los nódulos. En el estadio 3A va a dividirse en el grupo 1 y el grupo 2. Dentro del grupo 1 vamos a tener que ya ha crecido, bien sea hasta la mucosa y hasta la muscular, pero se encuentran de 1 a 3 ganglios. A diferencia del grupo 2, que ya va a ser de 4 a 6 ganglios, ¿sí? Por eso es importante que en la evaluación se cuenten los ganglios, porque va a determinar el estadio en el cual se presenta. Y como podemos dar cuenta, pasa de un grupo, digamos, 1 a un grupo 2, y todo esto va a determinar en el manejo. En el estadio 3B vamos a tener también grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Dentro del grupo 1 el cáncer ya ha crecido, atraviesa como tal la muscular, y va a haber metástasis a los ganglios de 1 a 3. En el grupo 2 igual, ya no va a haber de 1 hasta 3 ganglios, sino de 4 a 6 ganglios. Sin embargo, no va a haber metástasis. Y en el grupo 3 del estadio 3B
ya van a haber más de 7 ganglios comprometidos y vamos a tener la mucosa en un T1 o en un T2, pero sin metástasis. Respecto al grupo 1 del estadio 3C, vamos a tener un tumor en T4A, vamos a tener metástasis desde 4 a 6 ganglios, pero no hay metástasis como tal a distancia. En el grupo 2 del estadio C ya vamos a tener un tumor primario, bien sea T3 o T4A, ya van a haber más de 7 ganglios comprometidos, pero no va a haber metástasis a distancia. Esto es importante porque si nos encontramos con un estadio 3C en el grupo 3, podemos ver que simplemente van a haber metástasis hasta 1 o a 3 ganglios, pero ya el tumor primario va a ser o va a invadir estructuras vecinas. Es decir, que un tumor primario que esté, digamos, invadiendo estructuras vecinas pasa a ser inmediatamente un estadio 3C con solo tener un solo ganglio afectado. Por eso es importante los planos de diferenciación o determinar esto, porque pasaría, como lo vimos anteriormente, de un grupo 2 a un grupo 3, a un estadio 3, perdón. Y como les había mencionado previamente, en el estadio 4, pues ya es cuando tenemos una metástasis, y está en el estadio 1A, 1B y 1C. Dentro del 1A, cuando afecta simplemente o hay metástasis a un órgano, independientemente, ¿sí?, de que sea cualquier T o cualquier M. En el estadio 4B ya va a haber 2 órganos o más, ¿sí?, asimismo, independiente del T y del M. Y en el estadio 4C ya es cuando hay una diseminación al peritoneo. Hablando propiamente o enfocándonos en la importancia del TAC en el cáncer de colon, es controversial para un diagnóstico inicial. Como les había mencionado antes, el principal o el ideal sería una resonancia. Es útil cuando alcanza un tamaño considerable. ¿Cuándo decimos que es un tamaño considerable? Cuando la lesión es mayor a 5 milímetros o cuando condiciona una obstrucción al tránsito intestinal. ¿Qué es lo que vamos a ver? Un engrosamiento de la pared y una estenosis de la luz intestinal. Y vamos a determinar lo que debe ser con contraste IV, y un realce puede ser variable. El objetivo del ATAC es evaluar la extensión, identificar las lesiones metastásicas, distantes y otros factores que determinen el pronóstico que permitan hacer una estratificación correcta y posteriormente un tratamiento adecuado. Es más común que se detecte por complicaciones, ¿sí? ¿Como cuáles? Como la obstrucción, perforación o fístulas. En la imagen de su izquierda podemos determinar un carcinoma del colon ascendente por una infiltración como tal, el del tejido graso circundante. Vemos este engrosamiento, ¿sí?, que está colapsando como tal el lumen, la luz intestinal, y generando una obstrucción proximal, como podemos identificar en esta imagen. En esta, que es una reconstrucción en un corte coronal, también podemos determinar el engrosamiento, ¿sí?, de su pared con su obstrucción proximal. En la imagen de su derecha vamos a tener una neoplasia del colon descendente, ya como tal complicada. ¿Por qué? Porque nos va a causar una perforación. En la línea roja vamos a ver el efecto de la pared, que junto con la letra pues F vamos a ver como material fecaloide extraluminal, y en la letra C vamos a determinar lo que es la colección que se generó secundario a esta perforación. ¿Qué información nos aporta la TAC? Básicamente la localización, tamaño tumoral, una invasión directa de órganos adyacentes, la afectación ganglionar, diseminación metastásica. Y respecto a la enfermedad metastásica, es importante tanto pre como post tratamiento, como nos podemos dar cuenta al realizar historias clínicas que la solicitan mucho para evaluar la respuesta al tratamiento. ¿Qué limitaciones tiene? La determinación es limitada respecto a la profundidad de la invasión tumoral, es decir, el estadio T. Prácticamente lo que es un T1, un T2, va a ser muy difícil determinarlo por una tomografía. Entonces, aquí básicamente la tomografía la vamos a utilizar para ver si hay extensión extramural, para ver si invasiona la grasa pericolónica o para ver si invasiona otros órganos.
pero entre T1 y T2 en la tomografía no vamos a poder hacerlo. Entonces vamos a concentrarnos en ver si el tumor ya está fuera de la pared. Y si ya está fuera de la pared, se está invadiendo otra estructura. También es importante que hay una incapacidad para distinguir adenopatías metastásicas, es decir, el estadio N. ¿Por qué? Porque pequeños ganglios pueden albergar focos tumorales y un ganglio aumentado puede que no tenga ningún foco tumoral. Sin embargo, pues esto ya es otra tela por la cual cortar, pero hay que tenerlo en cuenta. Por eso, por ahí, cuando estamos valorando la N o el número de ganglios, ya vieron que hay que contar el número de ganglios para determinar dónde clasificarlos, ¿no? En realidad, vamos a contar los que vemos adyacentes al tumor. ¿Sí? Si lo estoy viendo, lo voy a contar como positivo. ¿Por qué? Porque, como ya dijo Cristian, no sabemos, hay ganglios muy pequeñitos que sí están afectados y también puede haber ganglios más grandes que no. Entonces, realmente lo que importa es cuántos ganglios veo alrededor, sin importar el tamaño. Lo voy a contar todos porque no puedo saber yo, al final de cuentas, es algo conjunto, no es nada más con la pura tomografía. Yo tengo que decir cuántos ganglios había adyacentes al tumor. Okay. Claro, la clasificación es quirúrgica, pero yo tengo que contar los ganglios en la tomografía que se ven alrededor independientemente del tamaño. Ya la clasificación final va a ser lo que arroje el resultado histopatológico. ¿Sí? Pero para que les quede, porque para que no queden de que no, pues es que está chiquito, este no, pues sí, así está, o sea, ahí está, hay tantos ganglios que hay colonias. Ya la final va a ser como dicen que estoy usando hasta que se haga la cirugía. ¿Cuáles de esos ganglios realmente están? Okay. Respecto a la evaluación de la extensión local, es decir, el estadio T, vamos a tener una sensibilidad baja, asimismo una especificidad del 61 y 67% respectivamente. ¿Y cómo se va a aparecer? Como una masa generalmente extracolónica o un engrosamiento. ¿Cuándo vamos a llamar que hay un engrosamiento de la pared? Cuando la pared tenga un diámetro mayor de 3 milímetros. Y como podemos ver en la imagen, el T1 y el T2 son prácticamente indistintos por TAC. Sin embargo, no todo engrosamiento es cáncer. Por eso la clínica va a ser muy importante, así sea una clínica inespecífica. ¿Por qué? Porque una patología inflamatoria como una apendicitis, diverticulitis e enfermedad inflamatoria intestinal también nos va a dar un engrosamiento, pasado por una colitis por radiación hasta una colitis isquémica. Por eso es bien importante preguntar y hacer una adecuada anamnesis. En esta imagen vamos a tener a un masculino de 69 años con una masa abdominal y un síndrome anémico. Como podemos darle, y si recuerdan, todo síndrome anémico hay que buscar hacia colon derecho, ¿sí? Podemos ver el engrosamiento en todos estos cortes de tomografía de abdomen, en los cuales vamos a ver un engrosamiento de la pared que claramente va a estar de más de 3 milímetros. Y aquí pues tenemos la muestra anatomopatológica como un adenocarcinoma. En el estadio T2 vamos a tener tumores con engrosamiento asimétrico en los que se preserva la capa del músculo liso y la grasa pelicólica adyacente. Como les había mencionado previamente, la TAC no es capaz de determinar si es T1 o T2. En esta vamos a tener una neoplasia del sigmoides en un T2 en un corte axial y en una reconstrucción en sagital. Como podemos ver, hay un engrosamiento leve del colon sigmoides. Es una femenina de 49 años de edad con una rectorragia, ¿sí? Referí a un estudio porque para determinar una, digamos, lesión colorectal primaria. En esta podemos ver su engrosamiento a nivel del colon sigmoides. Como pueden darse cuenta, son cambios muy sutiles. Es decir, que tenemos que tener como un orden y una sistematización al revisar los TAC, porque se nos pueden pasar por alto. Respecto al estadio 3, T3... Bueno, está bien ahí. Como ya les dijo ahorita Cristian, el grosor de la pared normal del colon es 3 milímetros. Cuando veamos este tipo de engrosamientos,
algo que nos sirve mucho es ir siguiendo la pared y luego vemos este tipo de ahumamiento que es encima de los hombros, que nosotros pasáramos contraste por aquí, nos diera también el signo de la manzana mordida, ¿no? Porque solamente podemos ver la mucosa irregular, donde está crecido el tumor, y como tenemos un sitio previo que está con una luz mucho más amplia que el sitio donde se encuentra la tumoración. Ahora, cuando nosotros vemos un tumor del colon, no es necesario estar midiendo el grosor, no importa. Puede medir 10 centímetros, eso no importa. Lo que importa es la extensión. O sea, cuánto se extiende en el colon. ¿Okay? Porque eso es importante para el planeamiento quirúrgico. No tiene nada que ver con el tema, pero sí tiene que ver con qué va a hacer el cirujano, qué tan grande, qué tan extenso es el tumor. Pero no en cuanto al grosor, que veo muchas veces que miden el grosor, que ponen que mide hasta tanto, eso no le importa nada. Lo que importa y que no ponen cuánto se extiende, eso sí es importante. ¿Okay? Entonces la extensión sí es importante, el grosor no tanto. Lo pueden poner las dos para tener una mejor caracterización, pero el punto es que la extensión es más importante que el grosor. Listo, muchas gracias. Perdón, aquí por ejemplo ven estos que están aquí, ¿no? Aunque estén muy pequeñines, o sea, si ya estás viendo está toda la parte que está, obviamente es invadible, ¿no? Ese es un punto. El otro punto que aquí es muy fácil identificar, estamos en la clase de cáncer de colon, está muy bien y aparte están poniendo uno, pero probablemente si vieran ese sería un problema, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿y estos serán pólipos? ¿Estos serán engrosamiento? Ese es en el día a día, ¿no? Quítale la selección, o sea, el sesgo de selección, estamos en una clase como esta, realmente la situación que nos vamos a enfrentar, de estar interpretando que aquí parecería como que la pared está bien, le queda mejor, y le empiezas a ver. Hay también áreas de contracción normal en el colon que pueden simular un cáncer. Hay de estenosis normal en el colon que pueden simular un cáncer. Entonces, en esa situación, por ejemplo, el caso que acabamos de ver, suerte que esté indicado de verlo, por supuesto, ¿verdad? Puede determinar si existe realmente una lesión o no. Una previa. Algo también que no viene en el TNM, pero sí es importante. Así como ven aquí estos vasos alrededor del colon, hay algo que se llama invasión vascular extramural, que es la extensión del tumor a través de las venas principalmente. Entonces, eso, si tú ves eso, que hay realce, aumento del tamaño de una vena y realce, es un factor pronóstico aparte del TNM. Si usas peor pronóstico, si tienes invasión a la vena que está adyacente al tumor. ¿Okay? Eso es tanto para cáncer de recto como para cáncer de colon. Entonces, siempre hay que ver los vasos, ver que no estén a mitad de tamaño, que tengan realce anormal, sin nodular, que se vea el vaso nodular con realce. A veces es difícil determinarlo, ¿verdad? Pero hay que ser un poquito más minuciosos en esa parte para ver si vemos ese tipo de invasiones. Porque si cambia el pronóstico del paciente independientemente del TNM. Otro ejemplo del estadio T3, vamos a determinarlo por esa que es un masculino de 67 años de edad por pérdida de peso inintencionada. Es importante tener en cuenta que para llamar a una pérdida de peso inintencionada es del 5% del peso del paciente entre 3 a 6 meses. Siempre es importante porque si no, perdí 2 kilos en un año, pero peso 100 kilos, me explico. Entonces, si es, no, es que los pacientes, en las historias clínicas han perdido peso, sí, entonces es importante que así sea un poco más demorado, es el 5% idealmente en 6 meses. En este ejemplo, vamos a tener un ataque de abdomen contrastado en fase venosa y con contraste intraluminal en donde vemos este engrosamiento. Como les digo, este es otro ejemplo más de un estadio T3. En el estadio... Sí, por ejemplo, fíjense cómo aquí estoy viendo el tumor, el engrosamiento, está pasando el contraste, estoy viendo el engrosamiento del muro. Y se fijan aquí, la transición entre la pared y la grasa pericorónica se ve muy nítida. Pero justo donde puso ahí el señalador, ven cómo se ve borrado alrededor. Entonces eso ya es invasión extra. Esas son las partes que tenemos que buscar nosotros.
para determinar si es un T300, está saliendo completamente del lugar. En el estadio T4 ya es, como les había mencionado, la invasión a los órganos adyacentes, bien sea por una perforación tumoral o una infiltración tumoral. Vamos a tener en el ejemplo de la izquierda una neoplasia de sigmoides con una invasión como tal a las estructuras adyacentes. Y en las imágenes de la derecha vamos a tener un carcinoma de colon sigmoides en un estadio T4. Como podemos ver, lo que nos dijo el doctor, como este borramiento, y pueden determinar como unas espículas, ¿sí? Es decir, que ya va, el tumor se va, pues... Pero aquí no sé, mira, aquí está el tumor y está saliéndose completamente todo esto. Entonces está invadiendo, acuérdense que puede invadir tanto intestino delgado, vejiga, etc. Dependiendo de dónde esté el tumor, ¿verdad? Si estamos cerca del ángulo esférico, el estómago es un sitio que toma una división, páncreas, etc. Pero el punto es que una vez que ya se sale, después tenemos que ver aparte si está invadiendo la pared o un órgano adyacente. En el estadio N, la detección del estadiaje ganglionar ha sido siempre difícil usando la tomografía. La sensibilidad en el N va a ser de 66 al 83% y la especificidad va desde el 35 al 80%. ¿Cuáles son los criterios de sospecha? Generalmente los nódulos mayor a 1 centímetro, de forma redondeada, generalmente en grupos de 3 ganglios o más, presencia de necrosis y un realce que supere las 100 unidades Hounsfield. Como podemos determinar en esta tomografía, un abdomen simple en donde determinamos, ¿sí?, los ganglios justamente adyacentes, ¿sí?, a una lesión como tal en el colon descendente. Y de evaluación de extensión a distancia, es decir, el estadio M, vamos a tener en cuenta que la localización de la metástasis viene determinada por el drenaje venoso, ¿sí? Como ya les había mencionado también el doctor inicialmente en la clase, lo que el drenaje vena porta, el colon y recto alto van a determinar metástasis hepáticas. Sin embargo, el recto bajo, porque drena hemorroidales y vena cava inferior, va a predisponer generalmente a metástasis pulmonares. Aunque ya en estadios avanzados pues pueden verse comprometidos ambos. Es en una metástasis inicial. En cuanto a las metástasis hepáticas, es importante porque, o qué se debe evaluar, los criterios para la resecabilidad, el número, la localización, la relación con las estructuras vasculares y con las estructuras biliares. Los factores de peor pronóstico son la esteatosis, la obstrucción biliar, enfermedad hepática parenquimatosa y las complicaciones vasculares. ¿Qué características van a tener las metástasis hepáticas? Generalmente son lesiones focales, hipodensas y heterogéneas en la fase portal venosa, o pueden ser nódulos hipovasculares con realce en anillo. Y también puede haber una posible necrosis o pues calcificación del mismo. Tenemos pues como tal un TAC de abdomen contrastado en fase venosa, un corte axial que vence lesiones a nivel tanto del lóbulo hepático izquierdo como el lóbulo hepático derecho en un adenocarcinoma metastásico de recto, y en ese sería pues un estadio 4, y si no tenemos otro sería 4A. Algunas entidades también pueden confundirse con metástasis colorectales, dentro de las cuales está el hemangioma, peliosis hepática, adeloma biliar, amartoma biliar y una fibrosis periportal. Tenemos un ejemplo de un masculino de 68 años con una masa abdominal palpable, ¿sí? Tenemos en estos una TAC contrastada en fase venosa y tenemos múltiples cortes axiales, en donde vamos a determinar, ¿sí?, estas lesiones hipodensas a nivel del lóbulo hepático derecho que nos harían pensar, ¿sí?, como les dije por lo del flujo, que voy a buscarlo y les voy a decir más adelante, posteriormente, que nos debería hacer pensar que es algo más del colon derecho. Y en esta flecha lo que indica también son pues las adenopatías interaortocava que se presentan. Las metástasis pulmonares son el segundo sitio de diseminación
se pueden presentar tanto como nódulos pulmonares, linfangitis carcinomatosa o derrame pleural. Por eso también nos solicitan estos estudios generalmente durante las guardias para determinar metástasis pulmonares en un paciente con derrame pleural, generalmente unilateral. En esta imagen podemos determinar en corte axial y en reconstrucción en coronal cómo tenemos dos lesiones que, aunados al cuadro clínico del paciente, puede determinarse que es una metástasis propiamente dicha. Las metástasis peritoneales, respecto a la forma de presentación, suelen ser como nódulos a nivel del epiplón, ¿sí?, o en la superficie peritoneal, acompañada de ascitis. En casos avanzados, ya se extienden como masas sólidas que se pueden determinar a la palpación del paciente, ¿sí?, y se conoce como el omental cake, ¿sí?, como el pastel omental, como podemos determinar en estas imágenes. Tenemos otra imagen de una femenina de 28 años de edad, un sangrado transrectal, en donde podemos determinar el líquido libre, la tumoración, ¿sí?, de 4×4 aproximadamente, y vemos que en esta TAC con contraste intravenoso, en contraste IV en fase venosa, ver como el realce que va a presentarse a nivel de peritoneo. Es el aumento. Es el aumento. Obviamente el aumento mayor. Así es. Para recaptar peritoneo, pero el punto es que cuando veamos esta parte, eso es a lo que se refiere más el aumento al cake. Cuando hay un aumento de la densidad nodular, retículo nodular a nivel del aumento mayor. Ese es el pastel aumentado. La otra que veíamos es más un implante peritoneal. Respecto a las conclusiones, que la amplia presentación del cáncer de colon es importante el estadiaje para determinar un tratamiento adecuado. Por eso tenemos que determinar obtener una estratificación más precisa para ayudarle al clínico y al quirúrgico en su abordaje. La estratificación radiológica está basada en tomografía de tórax y abdominopélvica, cuyas limitaciones principales son el estudio de la afectación parietal y ganglionar, como ya habíamos mencionado previamente. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Y algo pues, que cada vez nos exige más como radiólogos es estar al tanto de toda la parte genética de los tumores. Porque acuérdense que hoy más que nunca, o sea, el objetivo de la medicina pues es la medicina de precisión, ¿sí? El tratamiento adecuado en el paciente adecuado, la dosis adecuada, todo específicamente para el paciente. Y eso va de la mano de la adecuada caracterización de la tumoración, ¿sí? Al entrar, por ejemplo, en medicina, uno tenía, bueno, al menos cuando yo entré, pues uno tenía la idea de que todos los cánceres eran lo mismo, ¿verdad? O sea, todos los cánceres de colon, cáncer de colon. Pero el punto es que, pues dependiendo de las mutaciones, ahorita mencionamos algunas, como el gen del BRCA, el gen del CARAS, el ELRA, todos estos genes son muy importantes porque dependiendo de la mutación, los tumores presentan patrones de resistencia a las terapias normales y entonces hay que dar terapias dirigidas para tal o cual mutación. Otra parte muy importante es la inestabilidad microsatelital, que normalmente la inestabilidad microsatelital confiere en realidad un mejor pronóstico en los pacientes que la tienen. Cuando hay inestabilidad microsatelital, esto también se empeora mucho. Entonces, esto se hace actualmente aquí con nosotros, se mandan los tumores a hacer el análisis genético para saber cuál es la mejor opción de tratamiento. ¿Sí? Sobre todo cuando estamos hablando de enfermedad avanzada, que se le va a dar una terapia sistémica. Claro que el tratamiento ideal, ya sabemos que es la cirugía oportuna, ese es el tratamiento curativo. Pero, pues con las nuevas terapias, inmunoterapia, etcétera, es bien importante conocer el perfil genético del tumor. Una de las partes que tuve la oportunidad de trabajar en el MDH, que fue el artículo que recientemente fue publicado, fue el análisis cuantitativo de la imagen de los tumores de colon para ver si podíamos predecir aquellos que tuvieran la mutación en el gen BRCA de las que no. Entonces, a través del análisis cuantitativo de la imagen, la radiómica nos permitió ver que a simple vista pues no tenemos una diferencia entre los tumores. Puedes tener dos tumores de colon derecho, sin embargo, el histograma
y sobre todo algunas características del mismo son estadísticamente significativas diferentes de los que tienen vibras positivas de los que no, que son cosas que no podemos ver nosotros con el ojo, pero es hacia donde vamos nosotros como especialidad en un futuro no muy lejano. Cuando pongamos una ROI, una B3, en lugar de darnos Hounsfield, nos va a probablemente decir que este tumor tiene probabilidad del 95% de tener mutación en gen virus, o este tumor tiene una probabilidad de tanto de ser resistente a tal quimioterapia. Entonces, para que tengamos en mente hacia dónde vamos, que es la medicina de precisión, y que todo debe ser muy específico, y sí nos exige muchísimo a nosotros porque tenemos que estar pues a la par en cada uno de los tumores, que hay muchísima investigación, sobre todo en la parte genética, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, porque es hacia donde vamos. Igual en mama, por ejemplo, ¿sí? Patrones, asociaciones o patrones de imagen, ya no nada más lo que podemos observar, sino lo que podemos cuantificar de la imagen, asociar eso con los diferentes perfiles genéticos de los tumores, porque finalmente es lo que va a ayudar a englobar todo para poder dar el tratamiento preciso, en el tiempo preciso, en el paciente correcto. Como ya mencionó Cristian, pues generalmente los pacientes que tienen cáncer de colon derecho se manifiestan por sangrado y anemia, los de colon izquierdo por obstrucción, sobre todo en pacientes que son de 50, 60 años. Pero ¿qué es lo que vemos todos los días? Que hacemos diagnósticos de cáncer de colon en pacientes asintomáticos, en pacientes que no tienen sintomatología gastrointestinal, ¿sí? Pacientes que vienen por una litiasis o por un dolor o enfermedad en específico y demás. Entonces, es muy importante que, y sobre todo tomando en cuenta la edad del paciente, hagamos un escrutinio detallado del colon, y lo adecuado es que el colon esté bien preparado antes de hacer la tomografía, sobre todo cuando tenemos la sospecha clínica. Pero recordar que con bastante frecuencia se hace un diagnóstico incidental de cáncer de colon. Obviamente ahí es donde tiene mayor importancia el screening, ¿verdad? Bueno, pues ahorita de lo que comentaban, haciendo como un conjunto de la parte es hacia donde vamos. Fíjense que una de las cosas que está pasando ahorita, usted dijo, Adrián, la parte genética, Matías acaba de terminar con la parte de screening. Cristian dijo, los pólipos son premalignos. Entonces, la pregunta es, bueno, si el pólipo se considera, yo entiendo que hay porcentaje, pero es premaligno, entonces, ¿por qué no se olvida de una vez? Finalmente se va a malignizar. Entonces, fíjense que una de las cosas que va a pasar, sobre todo estoy hablando en el contexto del cáncer de colon, porque se puede aplicar a cualquiera, pero debido a la frecuencia, la prevalencia que tenemos de este cáncer. Y lo que comentaba Adrián, hay una tendencia que seguramente ustedes conocen ya, y es que cada vez más la gente, o vamos a estar pidiendo, pues a lo mejor no yo ya, ¿verdad? Pero gente joven, como ustedes, sus pacientes, su perfil genético, el 23andMe o algunos de esos otros que ya hay bastantes y que son muy accesibles, y en donde te va a decir que tienes el gen que acaba de decir Adrián, junto con otros. Entonces, en el momento que tú me digas eso, pues el paciente, persona, porque ni siquiera todavía es paciente, pues va a decir, oye, yo tengo alta probabilidad o esta probabilidad de que tenga un cáncer de colon, y al mismo tiempo le va a salir uno de mama, ¿no? Porque finalmente eso es un oncote, es una cosa de ese tipo. Entonces, va a venir esa situación. La otra es lo que está cada vez más, es la biopsia líquida, que ustedes han escuchado, la detección de DNA tumoral a nivel sangre, donde tú dices, tú tienes un tumor, pero no te puedo decir exactamente cuál es, porque no puedo expresarlo todavía, o nada más expreso esta parte. Entonces, finalmente creo que mucho va a recaer en nosotros, en la parte de decir, pues hay que buscar, si ya te encontré que tienes elevado, es como si yo ahorita le dijera, ¿sabes qué? Me hice un estudio y resulta que sale el antígeno carcinoma pulmonar elevado. Pues vamos a hacer un TAC, si le digo que sale el antígeno prostático elevado, pues probablemente dices, pues no lo voy a andar buscando un cáncer de estómago, ¿verdad? Voy a ir a la próstata, si me sale 19, voy a ir al páncreas, aunque sabemos que se presentan otros, ¿no? Pero bueno, entonces, esa es la parte que yo creo que tenemos que ir viendo, la parte de pólipos, con la colonoscopía virtual, con inteligencia artificial, para la detección es muy buena. No digo que lo vayamos a hacer ahorita, pero muy seguramente ese va a ser
una manera en que esto se nos va a venir como una avalancha, van a ver, o sea, la cantidad de pacientes, de personas paranoicas, con o sin razón, de que sí, o sea, o con una prueba genética o no, o sea, o con una información no totalmente correcta, pero finalmente van a estar en su derecho de decir, ¿sabes qué? Yo quiero descubrir que tengo un cáncer de colon, o que tengo un pólipo. Entonces, y luego la siguiente parte es esa, ¿no? O sea, de decir, bueno, tienes un pólipo, pero te recomiendo, es igual que el GRAF, ¿no? Pues bueno, es un pólipo sí, pero ya con la información que te va a dar, con el histograma, la radiómica y todo lo demás. Parece que la radiómica es la parte de rayos X, pero es la combinación con todo lo demás, lo que realmente tenemos que hacer. Con la parte genética, con la parte del medio ambiente, la historia familiar, que se expuesto, ¿no? El exposoma, el paciente. Entonces, yo creo que esa es una parte muy interesante que está pasando en todas partes, en toda la patología, pero en cosas como mama, colon, melanoma, o sea, cosas así que son muy frecuentes, sí tenemos que estar bastante metidos en esto. Entonces yo creo que en un futuro muy próximo o sea, vamos a estar haciendo, o deberíamos estar haciendo, aquí en México realmente todavía no, pero en muchas partes ya cada vez más colonoscopías virtuales, más detección de pólipos y seguimiento de pólipos. Porque al final lo que quieres es esa parte preventiva, lo que quieres es ese, lo que les ponía algún día, ¿no? O sea, ese screening radiologist que es el que se va a estar viendo, ¿sí? Qué es, cómo y cuál es la mejor para cada persona, personalizado, como digan, para cada persona cuáles son las mejores pruebas de screening. O sea, porque va a haber varias cosas que vamos a estar siguiendo. Hay algo bien interesante, no sé si han escuchado ustedes la teranostica o en inglés theranostics, que combina pues varias cosas que ha mencionado el doctor Elizondo, por ejemplo lo de la biopsia de sangre, ¿no? Dices, oye, bueno, pero ¿qué tal si ahora para detectar el tumor yo ya tengo un radiofármaco, por ejemplo el que uso en el PET, es específico para la tumoración que estoy buscando, pero además de eso le agrego otro segundo radiofármaco que ya no solamente me va a ayudar a detectar, sino a tratar el tumor ya de inicio. Entonces, eso es teranóstico, la teranóstica, que es diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo. Y finalmente, una de las desventajas, como lo menciona el doctor, de esa biopsia en sangre es que pues, ¿dónde está el tumor? Entonces, finalmente necesitas la imagen. Igual que necesito localizar el cuerpo donde está, o en qué, o si te digo, bueno, tienes un tumor de páncreas, bueno, ¿en qué parte del páncreas? Entonces, la teranóstica va a atajar esa parte en la cual se va a hacer el diagnóstico, pero aparte ya se va a estar tratando ese tumor con un segundo radiofármaco específico para el tumor. Entonces, pues está muy interesante, ¿no? lo que viene, y pues tenemos que estar pues atentos para poder nosotros estar a la par y poder seguir ayudando en esta parte de la imagen. Gracias. ¿Preguntas o comentarios? Muy bien. Ahí estamos. Gracias. ¿Es tu compu? ¿Es lo de Ah, Bruce? sí. Sí. No, está bien. Nice. Nice, Esperando nice. los subtítulos. No había subtítulos. Excelente. Porque salían subtítulos. Oye, muy bien. Oye, yo también, no me acuerdo dónde escuché por ahí del grupo laminar. Sí, es cierto. Que era, lo comparaban con el río Nilo. Sí, Una lástima. exactamente. Gran presentación, solo un error. ¿Cuál? No lo diré. Ese, O en control del público. Del público de cultura. No hay manejo.
Pero porque si van a la vena porta y la vena Porque porta. presenta un flujo laminar como un río Nilo. Sí, yo lo he escuchado también eso. Tú ves el río Nilo, es así, va en la- Lo del flujo que dice Cristo. De que mira el reunido para que O sea, que es un mismo tubo, pero van así. Como Se si fuera- separan. Ajá, y así mismo, por eso es que da. Pásalo. yo digo que mandes en la descripción Sí, solo de que que saludos. la verdad, No, yo lo estoy buscando. No, yo también, o sea, no lo dudo. O sea, también pienso que, o sea, que no es como una mezcla del 100% de la sangre en la vena porta y ya se distribuye. Y así. O sea, probablemente Yo también escuché desde el primer tenga semestre de como- la carrera en anatomía, el maestro nos dijo que las anidiasis intestinales del lado del no, nadie, no se pelaron. Cuando más, o sea, oye, sí, chedos. No, pero este se la va a llevar, yo creo. ¿Cómo la vieron? Bien, sí. Oye, estaba difícil, pero sí estuvo Sí, bien. estaba bien. Está muy difícil. Yo digo, No estaba tan Qué sencillo. Y es que no había un artículo así como. no, Me nunca. tocó buscar y traté de abarcar todos, que estadiaje, que no sé qué. Pero te fue muy bien, estuvo muy bien. A mí me gustó. Y ¿Verdad? no me dormí casi. ¿Te fijaste? Sí, te Estuve vi. tratando de Me no van dormir. a darte unos abracitos ahí. Ah. Yo entiendo, es muy difícil. Es difícil a veces. Sí, ayer yo estaba, la verdad, que me podía del sueño, no podía. El maestro Nelas me miraba aquí hablando, se me cerraban los ojos. Sí. Y yo trataba, pero No, pues que pasa y pues no lo podemos evitar, hombre. Es inevitable, no es porque uno quiera ni ser grosero ni nada. Pues, no. sí, exacto. No está tan sencillo. ¿Tú llevas la compu, bro? Sí, claro. Sí, Voy al baño, ¿eh? ¿Sí no te veo? sí. Sí, ¿no? Hicimos mucho menos secos que ayer, que ustedes. Y sí, hicimos mucho menos que ustedes. Es que ya nos íbamos a dividir, pero